Muy buenas a todos, mi nombre es Henry Rubiano y vengo a exponer sobre los transformadores de medida. Los transformadores de medida, sus principales objetivos son separar los circuitos de los aparatos de medida o de las protecciones en alta tensión principalmente. Ayuda a evitar fuertes perturbaciones electromagnéticas de las corrientes que puedan aparecer y permite obtener intensidades de corriente o de tensiones en las cuales podamos manejar adecuadamente sin ningún problema. Existen dos tipos de transformadores para realizar las mediciones. Una es el transformador de potencial, que nos permite verificar la tensión que puede haber en la red, y los transformadores de corriente, que nos permite manejar o identificar cuál es la corriente que está pasando por las líneas de alta tensión, que es donde más se usa estos aparatos. Aquí podemos ver cómo se conecta el transformador de potencial, que simplemente conectamos el devanado primario a la red, cada punta del embobinado primario, y en el embobinado secundario conectamos el aparato de medida. También podemos observar que está conectado a una tierra por protección para las personas que vayan a estar verificando esta medición. En el de corriente podemos ver que tenemos el cable pasando a través de este núcleo que viene a formar parte del transformador de corriente, y en el devanado secundario conectamos el aparato de medida. Las principales características del transformador de corriente son que muestra la corriente de la línea a un nivel seguro y en el que sea fácil de manipular para las personas. Adicionalmente, el transformador de corriente debe tener un enclavamiento de cortocircuito por seguridad, ya que si el devanado secundario llega a estar desconectado, puede provocar unas corrientes demasiado altas y muy peligrosas. También es una de las razones por las cuales está conectado a tierra. Estos son unos ejemplos de transformadores de corriente. Este es un transformador tipo ventana, y este es un transformador tipo varilla, que son los dos más encontrados en el mercado. Este ya lo vimos, donde pasamos el cable por el centro del núcleo, y este que tenemos acá a la derecha, lo que hacemos es ubicar la línea en una punta del transformador, y la otra punta, siguiendo la trayectoria en serie, la ubicamos al otro lado. Y de esta manera también podemos medir cuál es la corriente que está pasando por la línea o por donde queramos saber. Los transformadores de potencial, a diferencia de los de corriente, es que estos nos reducen la tensión a una tensión mucho más fácil de monitorear, y de esa manera no tenemos problemas de poder afectar nuestra salud. Por seguridad, el transformador de potencial en el secundario tiene una tierra, como ya lo hemos visto. Existen diferentes transformadores de potencial según el nivel de exactitud que nosotros queramos saber. Existen diferentes transformadores de potencial, cada uno depende del nivel de exactitud o de la tarea que nosotros queramos hacer. Los transformadores de potencial que más se conocen son los transformadores capacitivos. Se utilizan para dividir el alto voltaje de la línea, y en este caso se puede encontrar que se puede reducir por debajo de los 10 kilovoltios. Estos condensadores se encuentran conectados en serie al devanado primario, y la transformación se hará al devanado secundario, la cual se le entregará al aparato de medida, que es el voltímetro o lo que se necesite para medir tensión. Los materiales que se usan para hacer los transformadores de medida son generalmente
aleación de níquel hierro, como se ve aquí en la gráfica de la izquierda, o acero eléctrico orientado. Se aconseja muchos materiales porque son materiales ferromagnéticos con una alta permeabilidad, lo cual nos garantiza que no vayan a estar demasiadas fugas de campo magnético que nos puedan llegar a producir daños colaterales a nuestra salud. Aquí se ve un claro ejemplo de los transformadores de medida. Aquí vemos el transformador de corriente. Conectamos la línea al devanado primario y en el devanado secundario tenemos la relación de corriente, la cual será un poco más pequeña y será medida por el amperímetro. Aquí tenemos los transformadores de potencial. Cada punta se conecta a una de las líneas y finalmente sería entregado a un aparato que tenga la capacidad de medir la tensión. Obviamente esta tensión va a ser mucho más pequeña que la que aparece en la línea. Una vez identificados los tipos de transformadores, también es importante definir algunos conceptos. Uno de ellos es el burden. El burden se le conoce a la carga que se le conecta al transformador y no altera la precisión de este. Esto es muy fácil de identificar. Esto por lo general es un concepto que se pide a la hora de comprar un transformador de medida. El burden se mide en voltiamperios, es decir que es la multiplicación entre la tensión y la corriente que aparece en el devanado secundario del transformador de medida. En la parte derecha podemos ver 3 ejemplos. El primero es una relación que hay en el transformador de 500 a 5 amperios, que es la disminución del amperaje. Si aquí aparecen 5 amperios y pues la resistencia es de 0 ohmios, la tensión sería de 0 voltios, lo que quiere decir que es un burden 0, ya que, como ya les dije, el burden se mide en voltiamperios. 5 amperios por 0 voltios sería 0, sería un burden de 0. En el segundo gráfico podemos ver que hay una carga de 0.5 ohms y tenemos la misma corriente, la corriente que envía el devanado secundario del transformador de medida, y la multiplicación entre la corriente y la impedancia me da la tensión, que es 2.5 voltios. Multiplicando 2.5 voltios por 5 amperios tenemos un burden de 12.5 voltiamperios, o sea, con una resistencia de 0.5 ohms. Y en el tercero tenemos un burden de 125 voltiamperios, debido a que seguimos teniendo la misma corriente, pero la carga ahora es de 5 ohms. Al tener 5 ohms, la tensión sería de 25 voltios. 25 por 5 me daría 125 voltiamperios, que sería el valor del burden. En este caso pues nos da un alto valor del burden, y que es lo que normalmente se requiere, ¿no? Que tengamos una alta precisión en la medición. Esos datos del burden se utilizan para identificar adecuadamente cuál es la corriente que está pasando por el aparato de medición. El error de magnitud también es otro concepto que se busca en los transformadores de medida, que es la desviación que tiene la relación de transformación con su relación que normalmente buscamos en la transformación de los aparatos de medida. Un ejemplo sería tener, digamos, una corriente de magnetización, o sea, una corriente en el primario de 903 amperios y una corriente en el secundario de 900 amperios. Realizando la operación, tenemos que 900 menos 903 sobre 903.54 multiplicado por 100 nos da menos 0.39%, que sería el error
de los aparatos de medida, en este caso de un aparato de medida de corriente. También tenemos lo que es el error de ángulo, que es el ángulo de fase del transformador de corriente, que es el ángulo que se forma entre la corriente primaria y la corriente secundaria, que también son datos muy importantes en los transformadores de medida. Por ejemplo, en este caso tenemos una corriente de magnetización de 80 amperios y una corriente en el secundario de 900 amperios. Reemplazando los valores en la ecuación, tenemos que 180 sobre pi por 80, que es la corriente de magnetización, sobre 900 nos da un ángulo de 5.09, que sería el ángulo de desfase entre las dos corrientes. Y sería todo. Muchas gracias.